A partir de las densidades de probabilidad, es posible obtener gráficas de contorno y por lo tanto, a partir de estas gráficas, es posible hablar o decir que los orbitales poseen ciertas formas. Por ejemplo, como pueden observar en pantalla, los orbitales S, el orbital 1s, el orbital 2s y el 3s, poseen formas esféricas y la diferencia entre un orbital y el otro es el tamaño. Con respecto a estos orbitales, también es posible obtener estas gráficas en las que en el eje Y se grafica la densidad de probabilidad en un punto y en el eje X la distancia con respecto al núcleo. La primera gráfica, es decir, la gráfica del lado izquierdo, representa el caso de un orbital 1s. La del medio representa el caso de un orbital 2s y la de la derecha representa el caso de un orbital 3s. En el caso del orbital 1s, nos damos cuenta de que la densidad de probabilidad es muy grande cuando nos ubicamos cerca del núcleo. Y a medida que la distancia que hay entre el electrón y el núcleo va aumentando, es decir, a medida que aumenta el eje X, vemos que esa densidad de probabilidad va disminuyendo. En el caso del orbital 2s, encontramos que existe cerca del núcleo una altísima probabilidad de encontrar al electrón. Y a medida que nos vamos alejando del núcleo, llega un punto en que esa probabilidad se hace cero, que sería este punto que estoy marcando acá. En ese punto la densidad de probabilidad es cero. Y a eso es a lo que se le llama un nodo. Luego, a medida que nos continuamos alejando del núcleo, la densidad de probabilidad se vuelve a ser importante. Y luego esta densidad de probabilidad sigue disminuyendo hasta que después de aproximadamente 6 angstrom ya se vuelve otra vez cero. Es decir, existe cero densidad de probabilidad de encontrar al electrón. Y para el caso del orbital 3s, nos damos cuenta de que es similar a los casos anteriores, excepto porque ahora tenemos dos nodos. Aquí tenemos un nodo y aquí tenemos el otro nodo. Recordemos entonces que un nodo es aquella región del espacio en la que la densidad de probabilidad de encontrar al electrón es cero. Esto quiere decir, ¿verdad?, que si nos imagináramos esa forma de los orbitales S, serían como se representan en estas figuras, que son cortes transversales de los orbitales. Entonces vemos que en las zonas en las cuales están aquellas zonas muy cercanas al núcleo, tenemos una altísima probabilidad de encontrar al electrón, que sería este color azul que se observa en las gráficas. Luego, para el caso del orbital 2s, encontramos un nodo, que serían estas zonas blancas que se observan en la gráfica. Y para el caso del orbital 3s, encontramos dos nodos. Aquí tendríamos uno de los nodos y aquí estaría el otro nodo, que son regiones donde la densidad de probabilidad de encontrar el electrón es nula.
También podemos hablar de la forma de los orbitales p. Los orbitales p se muestran en esta figura. Los orbitales p tienen forma de lóbulo. Entonces tenemos a los orbitales, en este caso al 2px, al 2py y al 2pz. Cada uno de estos orbitales se orienta en la misma dirección que el respectivo eje. Cuando ya pasamos a los orbitales d, que sabemos que existen 5 orbitales d, ya vemos que las formas se hacen un poco más complejas. Tenemos en algunos la forma de 4 lóbulos y en otros tenemos unas formas pues más particulares, como ustedes pueden observar en pantalla. Y para el caso de los orbitales F, que sabemos que existen 7 orbitales F, pues tenemos pues formas más complejas que las de los orbitales anteriores, como ustedes pueden observar en pantalla. Muchas gracias por su atención.